Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16, un pasaje que seguramente en algún momento usted lo ha leído. Vamos a meditar en estos versículos de la palabra de Dios. Amén. Y estamos en ayuno. ¿Cuántos nos quedamos hasta el final? Amén. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Todos casi. Amén. Si usted se va, usted desierta, ¿no? Desertor, no sea desertor, hermano. Entonces, muy bien, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Éxodo 17, 8 al 16, seguramente ahí va a salir en el proyector multimedia. Leemos un versículo, uno yo y otro ustedes, para que así todos participemos también. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 17, 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. 9. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. 13. 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de él toda la memoria de Amalec debajo del cielo. 15. Todos. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por habernos traído, movido nuestro corazón, Señor, para poder ser parte de este ayuno, de esta cena tuya, Señor, Padre, donde recordamos, Señor, nuestra salvación, nuestra redención, pero también nuestra posición delante de ti, Señor. Ayúdanos hoy a entender tu palabra con un corazón, Señor, Padre celestial, oh Dios, sencillo, Dios, receptivo, Señor, a tu palabra, Señor, y con oídos también atentos, Padre, para hacer cumplir lo que podemos entender a través de tu palabra, para que nuestra vida se fortalezca. Gracias te damos, oh Dios. Si alguien está en camino todavía, condúcelo a bien a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, estimados hermanos. Aleluya. Bueno, todos sabemos acerca del Éxodo, ¿verdad? Un libro escrito por Moisés, según la tradición, más o menos alrededor del 1400 antes de Cristo, y es un libro donde nos relata la salida del pueblo de Israel con mano poderosa y portentosa de parte de Dios. Pero también sabemos que Dios usa personas, ¿verdad? Y en este caso es Moisés, Josué, bueno, mencionan ahí ciertos nombres, pero lo cierto es que también Dios usa, hermanos, a personas. Amén. Obviamente hombres consagrados, mujeres consagradas, para también hacer su misión. Amén. Así que Dios no actúa solo, también, hermanos, nos llama a ser parte del trabajo en la obra del Señor. Amén. Este capítulo que vamos a meditar hoy, en estas horas, menciona dos cosas. Primero, menciona el problema acerca del pueblo, porque ellos querían beber agua, ¿verdad? En Refidim, ellos querían beber agua y se incomoda el pueblo, reclaman que tienen sed. Finalmente Dios obra y le dice a Moisés que golpee la piedra para que salga agua, y sale agua para que el pueblo beba, un pueblo terco, obstinado, que siempre reclamaba, y Dios, hermanos, en su misericordia, es lento para la ira y grande en
misericordia, que dio a beber agua al pueblo. Y tenemos aquí otro asunto, que es la pelea, o Amalek incita a pelear contra Israel, contra este pueblo que está saliendo, que en cierta medida no tiene quizá la fortaleza que este pueblo tenía, pero es incitado por Amalek para que éste pelee. Y es ahí donde Dios obra también de manera portentosa. Recordemos que el apóstol Pablo dice a los Corintios que en su primera carta que las cosas que sucedieron al pueblo de Israel son enseñanzas para nosotros también, hermanos, para nosotros tenerlos en cuenta. Dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 11, dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo, es decir, a Israel, y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, que todas las enseñanzas o todo lo que le pasó, aconteció a Israel, es enseñanza también para nosotros. ¿Con qué propósito? Para enseñarnos a crecer, para madurar en nuestra vida de fe y para también ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Esa es la razón por la que están ahí para nosotros muchas historias bíblicas, pero esas historias bíblicas tienen enseñanza profunda para nuestra vida como creyentes del Señor o discípulos del Señor. Quisiera compartir en esta mañana, hermanos, Jehová es mi bandera. Ni si Jehová es mi bandera o Jehová es mi estandarte. ¿Para cuántos el Señor es su estandarte, su victoria? Amén. ¿No parece, hermano? Parece que nos hemos venido medio derrotados por el frío. ¿Amén? ¿Sí? Está bien, hay que abrigarse, pero de todas maneras nuestro Señor es nuestra victoria, nuestro estandarte. Amén. Ahí vamos a ver, en primer lugar, Nisi, Jehová es mi bandera ante el enemigo. El versículo 8, por favor, usted siempre con su Biblia, dice ahí: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces, ¿quién era Amalek? ¿Por qué ahora vemos aquí que vino Amalek, incitó a Israel a pelear, a tener un conflicto, una batalla? ¿Quién era este pueblo de Amalek? Que aquí el autor lo pone, lo escribe: y vino, dice Amalek. Israel no incitó a buscar un conflicto, una guerra. Incluso el Señor, cuando Israel sale de Egipto, evitó que Israel tenga una confrontación con el enemigo para que no se desanime. Aquí Amalek viene a pelear contra Israel, que está en el desierto. ¿Quiénes eran ellos? La historia dice que estos amalecitas eran nietos de Esaú. Y usted recuerda ya la historia, ¿verdad? Esaú y Jacob. Ya recuerdan la historia. Entonces, este Amalek era nieto de Esaú, y que de alguna otra manera, según los estudiosos, Esaú va a representar la naturaleza física, ¿no? O la naturaleza humana, diríamos así, y que el apóstol Pablo también va a poner en contraste de alguna otra manera en Gálatas, ¿no? La carne con el espíritu, ¿no? Hay un conflicto constante y hay una batalla constante entre estas dos naturalezas. La carne jala hacia abajo y el espíritu nos lleva siempre a buscar las cosas de Dios. Entonces, y eso lo podemos ver también en Génesis, porque Esaú, ¿qué pasó? Prefirió, ¿qué cosa? El guiso, ¿verdad? El guisado, porque dice que estaba cansado y hambre, como algunos que estamos aquí, ¿verdad? Porque normalmente es la naturaleza física, ¿verdad?, que nos lleva a tener necesidad de saciar nuestro hambre. Eso le aconteció a Esaú, y dice la Escritura que menospreció su primogenitura, y que no venía con herencia exactamente en sí mismo, sino que heredaba, ¿sí?, al Dios de su padre. Y el heredar a Dios de su padre, heredaba también todas las bendiciones que ese Dios le había dado a su padre. Y él despreció eso. Y por eso que hubo un conflicto posteriormente con su hermano. Entonces los amalecitas estaban vinculados, hermanos, con Israel. Eran, por decirlo así, como primos hermanos, algo así. ¿Cómo pues alguien que de alguna otra manera está vinculado a un familiar puede hacerle daño? Y por eso quizá más adelante vamos a entender de por qué Dios le dice a Saúl: rae a todos los amalecitas, no dejes ninguno.
Porque hay aquí una historia, hermanos, dentro de este pueblo que nunca ellos llegaron a arrepentirse. Por eso es que debemos entender también nosotros el juicio de Dios en el Apocalipsis. ¿Cuánta misericordia Dios derrocha? Un montón, hermanos. ¿Cuánta paciencia Dios derrocha? Un montón. Que al final de los tiempos nadie podrá decir, Dios es malo, como que hoy viene diciendo la gente. Dios es cruel, es un asesino, derramador de sangre. No, porque Dios, hermanos, en su misericordia a este pueblo, según los estudiosos, dice que le dio 400 años para que se puedan arrepentir del mal que habían hecho a Israel. La humanidad está así. El Señor no viene, tarda su venida, porque no quiere que la gente se pierda. Y en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, nadie podrá excusarse que decir que Dios es malo. Dios sigue dando oportunidad para que la gente se salve. Este pueblo, ya Amalek, nieto de Esaú, que tenía un vínculo con Israel, demostró ser enemigo despiadado del pueblo. Hermanos, acá se nos va a decir, es la primera vez que aquí los israelitas, hermanos, se enfrentan con un pueblo feroz, que les iba a dañar, que les iba a diezmar su familia. Eso era, hermanos, un gran desafío. Y lo hicieron de alguna otra manera. La trama aquí es que hay tres cosas. Uno, obediencia, oración y la mano de Dios. No podemos nosotros luchar con nuestra naturaleza. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y ahí nosotros tenemos que ser entendidos entonces. Entonces, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera ante el enemigo, en este caso Amalek. Y el versículo ahí 8 va a decir que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Con quién peleó? Amalek contra Israel. Un pueblo elegido para ser nación santa, un pueblo elegido para hacer luz a las naciones, venían a pelear, ¿sí?, contra los justos de Dios. O sea, no era cualquier pueblo. Era un pueblo, Israel, dice la Escritura, le dice Dios a Jacob. ¿Qué le dice? Ya no te llamarás Jacob. Tu nombre será otro, Israel. ¿Qué significa? El que lucha con Dios, no contra Dios, ¿eh? El que lucha con Dios, el que prevalece con Dios, el que vence con Dios. Y la promesa está ahí. Esta promesa, el que lucha con Dios, es la promesa de Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a quienes te maldijeren. ¡Qué promesa! ¡Qué nombre, hermanos! Peleó contra Israel, que tenía favor ¿de quién? De Dios. Traéndolo a nuestra vida, hermanos, usted no anda solo, no pelea solo. La Biblia dice que el Señor nos acompaña hasta el final de nuestros días. Y la lucha no es suya, es de Dios finalmente. Pero tienen que entender que en esa lucha que es de Dios, usted también tiene que ser un hombre y una mujer que ore, pues. Amén. Que interceda. Porque aquí el asunto no es que si Dios pelea por Israel, el pueblo también hacía cosas. Y Dios le manda a hacer cosas al pueblo y a los dirigentes también. Normalmente, claro, Dios es soberano, es verdad. Él hace todo lo que quiera. Pero en ese hacer todo lo que quiera, usted es parte también de su misión o de las acciones que Dios hace. Dice el texto acá que vino contra Israel en Refidim a pelear, a acabarle al pueblo. Dice Deuteronomio 25, 17 al 19, ¿no?, que los amalecitas salieron a pelear contra Israel. ¿Y cuál es el método que utilizaron estos amalecitas? La traición. ¿A quién le gusta ser traicionado? A nadie. Se siente feo, ¿verdad? ¿Alguna vez han traicionado a usted? Seguro. Y que venga de un amigo, que venga de un familiar,
que venga de alguien bien cercano. Peor todavía, Judas, por ejemplo, con Jesús. Judas traicionó a Jesús, comiendo de su mesa, andando con él por bastante tiempo, viendo los milagros y señales. Y hermanos, lo traicionó ¿por cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata. La traición es un problema y es un pecado. Que no solamente, hermanos, puede alguien ser favorecido, sino que daña también a los demás. Daña, destruye. Y aquí Amalek usa este tipo de artimaña o de estrategia, por decirlo así, para avasallar a Israel. El capítulo, que aquí quizá no lo dice, pero cuando usted lee la Escritura, el capítulo 25 de Deuteronomio, mire lo que dice acerca de Amalek. Deuteronomio 25, 17 al 19, dice, hablando Moisés al pueblo, ¿ya? Le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y sin ningún temor de Dios. Miren esto, el que traiciona, hermano, no tiene temor de Dios, porque va a actuar en la carne, va a actuar en su propio interés, va a actuar en su propia carnalidad, va a mirar siempre su propio interés, lo suyo, de manera egoísta. Y acá dice, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y sin temor de Dios te desbarató la retaguardia de todos los... ¿Están conmigo o no? De todos los débiles. Mire que Amalek usó viveza, estrategia, hermanos, gracias hermano, cobarde, para destruir a ¿quiénes? A los débiles. Acá dice a los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerza. ¡Qué terrible traición! Te voy a atacar, pero no voy a ir por el frente, porque por el frente hay gente de guerra. Voy a ir por la retaguardia. Y voy a atacar a los más vulnerables, a los ancianos, a las mujeres y a los niños. El enemigo, hermanos, ha venido a matar, robar y destruir. Y por eso que el apóstol Pedro dice que el diablo está como león, rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. Esa es una atracción y obviamente sí es cobarde, porque este pueblo tomó a los más débiles, a los más indefensos, los ancianos, a las mujeres y a los niños. Dice aquí el texto, sigo por favor, dice, y estaban sin fuerzas, dice, es decir, que no tenían la capacidad de hacerle frente a este pueblo. Por lo tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad, para que lo poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Sentencia de Dios. Por eso que cuando vemos al final de los tiempos, hermanos, el mal, el enemigo y los enemigos de Dios desaparecerán por completo. Y Dios triunfará finalmente. Aquí, hermanos, este pueblo, ¿qué usa? Una estrategia que no debería haberse usado contra el pueblo de Israel. Atacó a los más débiles, a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Ahí dice, cuando tú estabas cansado y sin fuerza. La capacidad de Israel, hermanos, no podía hacerle frente a los amalecitas. Y ahí el texto, por eso comienza, el autor pone esto, ¿no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Primero que Israel no era un pueblo, digamos, acostumbrado a combatir. Era un pueblo que estuvo 430 años esclavo en Egipto. ¿Qué hacía? Cosía ladrillos. Eso era el trabajo. ¿Cómo lo hicieron aquí? Pues solamente Dios, hermanos, hace cosas maravillosas. Los amalecitas, estimados hermanos, hicieron una cosa vil. Atacaron, hermanos, por la retaguardia de los israelitas. Las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos no tuvieron piedad, lo golpearon o lo destruyeron. ¿Qué haría usted? ¿No? Si una persona, quizá con fortaleza, viene y ataca a los más débiles.
¿Cómo se siente usted? Esa es una traición, dañando a su propia familia en realidad. Y el Señor entonces comienza a accionar. Segundo, Nisi, Jehová es mi bandera, implica mi obediencia. Versículo 9. Después que el escritor dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Qué interesante, hermanos. Ahí vemos la forma como Dios usa su estrategia maravillosa. Jehová es mi bandera implica mi obediencia para escuchar la instrucción del siervo de Dios. Miren lo que dice Moisés. Moisés dijo a Josué, escoge varones y sal ¿a qué? A pelear contra Amalek. Fue obviamente una experiencia de guerra para los israelitas, para Josué, que se dice siempre que era el capitán del ejército de Israel. Dios, hermanos, a través de Moisés comisiona ¿a quién? A Josué. Y le dice, mañana Josué, tú tienes que liderar el ejército. No sé cómo estaba ese ejército, no sé si estaba preparado, habían sido preparados a la milicia, no se sabe, no se comenta. Pero le dice, tú mañana escógenos varones, ¿ya? Varones. Y Moisés le da instrucción, escoge varones y sal ¿a qué? A pelear. Hermanos, el texto no nos dice que Josué reclamó a Moisés. El texto nos dice que Josué dijo a Moisés, Josué no dijo a Moisés, ¿cómo yo voy a ir? Una guerra implica ir a pelear. Y saldré o vivir o morir. Dos cosas. Si venzo, perfecto. Y si no, voy a caer muerto allí. No voy a regresar para ver quizá a mi familia. No le dijo Josué eso a Moisés. No se ve aquí que Josué replica a Josué y le dice, ¿por qué yo tengo que ir? ¿No hay otro? ¿Por qué Josué obedece? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Quién de ustedes, si yo le digo, hermano, vaya a la guerra, usted me va a reclamar? Pastor, ¿por qué no va usted y su familia? Yo tengo hijos que criar, tengo una esposa que mantener. ¿Y usted me manda a mí que yo vaya a pelear? No. Quiero ir con ustedes, hermanos, pensando y examinando esto, ¿ya? Acerca de por qué obedece, más de un ratito, Josué. Moisés le da 3 órdenes, le dice, elige hombres, sal y pelea. Elige hombres, sal y pelea. Todavía, miren aquí, el capítulo 18 de Éxodo, Jetro viene y le da recomendaciones también a Moisés. Y Moisés, ¿qué dice? Suegro, tú no te pases. No, obedece también Moisés. Y Moisés, al obedecer a Jetro, Jetro le dice, escoge tú varones de verdad, varones de virtud, varones temerosos de Dios y que aborrezcan, ¿qué cosa? La avaricia. Eran 2 jefes, por decirlo así. Jetro, sacerdote, y Moisés, el juez, el libertador de Israel. Moisés obedeciendo a su suegro y ahora Josué obedeciendo ¿a quién? Qué importante la obediencia, hermanos. ¿A su nombre? El nombre de Josué, quizá Josué lo pensó bien. El nombre de Josué, ¿ya? Es el Señor salva, o el Señor es salvación, o Jehová es mi salvación. Moisés cambia el nombre a Josué y le pone Jehová o el Señor es mi salvación. Qué importante cuando un líder inspira a confiar en Dios. Que no todo depende de tus fuerzas o de mi capacidad, sino de cuánto tú confías en Dios. Porque tú y yo no somos nada, hermanos. Es Dios quien hace las cosas. Tengas la capacidad o no, es Dios quien hace las cosas. Cuando Dios le llamó a este hombre, que Dios le dice, hombre, varón esforzado, ¿y? ¿A quién le dijo? A Gedeón.
varón esforzado y valiente. También invitó Dios a salir a pelear. Y aquí, a través de Moisés, le dice a Josué: sal, tú pelea, elige hombre, sal, pelea. Moisés le asegura a Josué que él estará con él en la cumbre. Miren, Moisés le dice: sal tú, vas a pelear. Yo también voy a hacer algo. Mañana yo estaré sobre el collado. Le dice: sobre el collado, dice Moisés, y la vara de Dios en mi mano. Si usted se ha puesto a leer, ¿la vara era de quién? ¿De Dios o de Moisés? Y acá dice Moisés: la vara de Dios en mí, en mi mano. Es interesante porque cuando Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Verdad? En los primeros capítulos de Éxodo, y va a Moisés, ¿qué dice? Una vara. Échale al piso y bueno, hace maravillas con la vara. Cuando están entre el mar para cruzar, ¿qué hace? Extiende la vara y golpea y se abre el mar. Y acá Moisés dice: y la vara de Dios en mi mano. Una vara seca. Y él dice: la vara de Dios. ¡Qué confianza! De verdad, pelea. Yo voy a ir, mañana estaré en el collado y la vara de Dios conmigo. En otras palabras, Dios estará de tu lado como el mío, para poder hacer la obra de Dios. Hermanos, no es competencia. Moisés no se estaba aprovechando de un joven Josué. Le estaba impregnando fe a su corazón. Y le dice: tú peleas y yo estaré orando en la cumbre con Dios. Estará ahí también a mi lado. Hermanos, el trabajo no lo hacemos nosotros solamente. Lo hace usted y también lo hacemos con Dios. Y eso tiene que crear confianza en usted, en mí y en todo el pueblo, para avanzar. Amén. Hermano, recuerda, la Biblia dice: Dios honra a quienes le honran. Y aquí la vara era de Moisés, porque fue la vara que pastoreaba las ovejas de Jetro en el desierto, ¿o no? ¿Y Dios hizo maravillas a través de esa vara? Sí. Y Moisés dice: es la vara de Dios. Así como Dios honra a Moisés, también Moisés honra a Dios. Mejor dicho, todo lo que tú tienes y las capacidades que Dios te ha dado, hermanos, no es tuyas, Dios te las dio. Y si eso ayuda al avance y a la edificación del cuerpo de Cristo, gloria a Dios. Entonces honra a Dios, porque finalmente la gloria y la victoria es de Dios, no es tuya ni mía. Y acá Moisés está enseñándole a Josué, diciéndole: tú confía en Dios, mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Por qué Josué obedece? ¿Por qué no lo reclama? ¿Saben por qué? Porque seguramente él tiene memoria de las palabras de los ancianos. Porque seguramente en su juventud, estando cerca de Moisés, él sabe que este Moisés no es cualquier hombre. Él sabe que este Moisés no es un Moisés, hermanos, que es improvisado. Este Moisés, según la Biblia, según nos relata, está siempre en el monte de Dios orando. Dice la Escritura que se pasó un tiempo, 40 días y 40 noches orando al Señor. ¿Y quién estaba a su lado? No, Josué. Josué estaba a su lado. Y yo creo y pienso y recogí esto, hermanos, en Josué 1, 17 al 18. Seguramente Josué no le puso objeciones a Moisés, porque al ver a un hombre de Dios siempre empecinado orando, ¿qué le pudo cuestionar? Y aseguró su vida confiando en las palabras de Moisés, que le aseguró también confiar en Dios. Mire lo que dice Josué 1, 17 al 18. Dice: le dice el pueblo a Josué cuando es levantado como líder después de Moisés. Le dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con
¿Qué palabras, hermanos? Con razón que este hombre confía en Moisés. No le dice nada, porque este Moisés estaba con Dios y Dios estaba con Moisés. ¿Cómo confiar en uno que anda en la carne? Yo no confiaría en uno que anda en la carne, no me da seguridad. ¿Usted confiaría en una persona que es carnal? No, pues. Acá Josué le dice, el pueblo le dice, nosotros te vamos a obedecer de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Y creo que este joven, todavía Josué, estaba entre la multitud que veía la obediencia del pueblo a Moisés, porque este Moisés estaba conectado con Dios. Estaba en la presencia de Dios. Solamente le dice el pueblo a Josué, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera, dice, mire aquí, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas. Seguramente, hermanos, en esta ocasión, cuando Moisés le dice, escoge varones y sal a pelear contra Amalek, no le puso reproche alguno a Josué, porque entendía que este hombre estaba conectado con el Señor. Por eso es que, hermanos, si usted y yo no andamos, hermanos, en la vida espiritual, entonces tampoco la gente va a confiar plenamente en nosotros. Pablo va a decir lo mismo, va a decir, imítenme a mí como yo estoy imitando de Dios. Amén. ¿Quién nos podrá seguir si usted y yo no llevamos una vida de oración? ¿Quién podrá confiar en Dios a través de nosotros si usted no le está impregnando en su vida de espiritualidad? Quizá ni sus propios hijos o su propia familia confiará también en usted. Aquí Moisés le impregna seguridad, confianza, y simplemente, ¿qué cosa hace? Obedece. Obedece, hermanos. Moisés, hermanos, como un padre. Y Josué lo ve como un padre a Moisés. Dígame usted, ¿qué padre? Incluso Jesús mismo dice, ¿qué padre siendo malo no dará pan a sus hijos? Aquí Moisés es un padre para Josué. Y le dice, ve y pelea. Yo estaré en el collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Quién no va a ir así a pelear, hermanos? Con gusto. Porque si mueres, tu vida también se la va a ofrecer a Dios. Y que tu muerte no es una muerte y tu misión es una muerte en vana y tu misión tampoco lo es. Tan igual Jesús también obedeció al Padre. ¿Con qué propósito obedeció al Padre? Para salvar a la humanidad de su pecado. Amén. Entonces, mire, Moisés le da seguridad. Y el texto dice que iban Moisés, Aarón y Hur. ¿A dónde? Al collado. ¿Con qué propósito? Porque acá dice que fueron ellos. Ya, dice, mañana yo estaré. En el versículo 10 nos va a decir el texto. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de él. No solamente era Moisés ni Josué. ¿Quién más eran? Aarón y Hur. 4 personas, creo, ¿no? Sí. El propósito de Dios, hermanos, es que tú y yo trabajemos en equipo. No es que trabajes separado. A veces nosotros trabajamos separados, ¿no? Porque tenemos pues a las personas que nos gusta trabajar, nos vinculamos. Pero aquí es que te vincules con todos. Y eso se hace un poco tedioso, ¿verdad? Porque no todos tienen el mismo carácter que tú, casi no todos afinan contigo. Y ese es tedioso. Acá es, tú haces tu trabajo, Josué. No todos, hermanos, van a estar en la cumbre, en el collado. No todos. Otros van a estar en la acción, en la pelea, en el campo. Pero no todos van a estar en la cumbre, arriba. No a todos se les va a dar la vara de Dios. Otros van a tener la espada y otros van a tener la vara. Otros van a estar en la lucha constante y otros van a estar en la cumbre orando. Por eso que la Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada miembro desarrolla su propia actividad, pero contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A su nombre?
contribuye entonces a la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Qué importante entonces, hermanos, la obediencia conectada también con una vida de oración. Amén. ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué nosotros obedecemos? Nosotros fuimos salvos para obedecer. Obedecer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando usted la obedece, genera fe, porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Normalmente nosotros pensamos que somos salvos para tener éxito. No, usted fue salvo para parecerse al Hijo de Dios. ¿De verdad? Nosotros oramos diferente. Señor, Padre, ayúdame a tener éxito, a alcanzar esto. No, hermanos, tu profesión, tu carrera, todo lo que tú tengas, perfecto, está bien. Pero el propósito de Dios es que tú te aparezcas al Hijo. Que te aparezcas cada día a Él. Y aquí entonces Moisés impregna seguridad, confianza y fe. ¿A quién? A Josué. Y le dice que yo estaré en la cumbre. Y vamos a estar, Aarón y Hur van a ir también conmigo. Amén. Y todos seguramente a pelear. Las mujeres, no se habla de mujeres, no se habla de los ancianos. Miren, hermanos, también aquí tenemos que tener bastante importancia. Los que salieron a pelear, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? No. Los que salieron a pelear, ¿quiénes fueron? Hombres, varones. ¿Cómo escasea en la sociedad varones de verdad? Varones de virtud. Que se pongan a la brecha y oren por sus familias. Oren por sus hijos. Oren por sus matrimonios. Aquí el enemigo había entrado por la retaguardia y había afectado a los más débiles, dice. La sociedad está afectando ¿a quién? A los más débiles. ¿A quiénes está adoctrinando la sociedad? A los niños, a los pequeños. ¿Dónde están los varones para que peleen por la causa del Señor? A veces nos trompeamos por cosas, hermanos, que ni siquiera conviene. Aquí es que los varones tomen en serio, hermanos, su llamado de ser varones para pelear, hermanos, por su familia. Y creo que en la iglesia hay varones de verdad. ¿Amén? Bueno, ¿están acá los varones o no? Reaccionaron, hermanos. ¿Sí? Si nosotros damos una mirada a la sociedad, encontramos ¿qué? A mujeres con sus hijos. Y tu esposo no está. Hace tiempo que se ha ido. Si le preguntas a los hijos y tu papá, yo no vivo con mi papá. Y tenemos un problema social. Y a veces también la iglesia está así, ¿verdad? Hijos sin padres o esposas sin un esposo o un marido creyente, cristiano de fe, que pueda direccionarles y orar y esté batallando para que la familia se fortalezca, los hijos sigan en los caminos del Señor, ¿o no? Y acá encontramos esto. Dice, busca tú varones para que salgan y peleen ¿contra qué? Contra Amalek. Porque Amalek no era, hermanos, un pueblo amigo. Se convirtió en un pueblo enemigo. Y quizá lo puedo relacionar. Usted está en el mundo, pero no es del mundo. El mundo les odia, dice la Escritura. Y el Señor va a decirles, he puesto como ovejas en medio de lobos rapaces. Pero usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Amén. Entonces subieron para ver, para que estén orando y seguramente para ser vistos también arriba, ¿no? Yo no sé si Josué estaba peleando y mirando, Moisés está, gloria a Dios, ahí está orando, ¿no? Porque pudo ser, o sea, solamente me estoy imaginando porque estuve en el collado alto, de ahí se veía. ¿Cómo sabía Hur y Moisés y Aarón que Amalek avanzaba o retrocedía? Porque los veían. ¿Cómo habrán estado los de abajo? No bajes las manos, Moisés, ponlas arriba. O sea, no nos dice la historia, pero ¿qué dice? Cada vez que las manos de Moisés bajaban, ¿qué pasaba? Perdían. Cada vez que tú dejas de orar, pierdes. Cada vez que tú no oras, porque nosotros, no, o sea, tú puedes saber, hermano, mucho de Biblia, perfecto, está bien, al revés y al derecho, hebreo, griego, lo que quieras.
Pedro dice lo siguiente, le dice a los servidores, nosotros persistiremos y no vamos a dejar de orar y tampoco vamos a dejar el ministerio de la palabra. La oración va acompañado también juntamente con la palabra. Tú no puedes dejar de orar. Tú no puedes dejar de orar. Tú tienes que orar. Y esa oración tiene que ser constante, hermanos. Porque la lucha, hermanos, no es con puño. La lucha es con la palabra y con la oración. ¿A su nombre? Si usted no ora y en vez de orar duerme, ya tienes problemas. Sí, ya tienes problemas. Porque los problemas a los discípulos que estando con Jesús, Jesús estaba orando y los problemas ¿a quién le vinieron? A los discípulos. ¿Y por qué vinieron los problemas a los discípulos? Porque estaban durmiendo. Estaban pensando quizá en su pollo bróster. Estaban durmiendo. Y el Señor le dice, oren para que no caigan en tentación. Oren para que puedan resistir las artimañas ¿de quién? No de la esposa ni del esposo, sino del diablo. Qué importante, hermanos, aquí. Tercero, Jehová Nisi o Nisi, Jehová es mi bandera, porque sostiene mis manos. Versículo 11. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿qué cosa? Amalek. Moisés estaba orando, intercediendo. Hermano, ¿la oración cansa? ¿La intercesión cansa? Sí. La intercesión, la oración cansa. ¿Quién ora más de 2 horas? Cansa, ¿viste? Cansa. La oración cansa. Muchos de nosotros nos arrodillamos y oramos y usted está quizás así. Y usted quizás no está orando, está. Bueno, no sé si ese es un grito de guerra, pero... ¿No? Muchos oramos y está así. O sea, la oración es trabajo. La oración agota. Y aquí había una oración de intercesión. ¿Qué habrá dicho Moisés arriba en el collado? Señor, muestra tu poder, muestra tu victoria. No sé con cuánto, no nos dicen la capacidad de hombres, pero con cuántos hombres habrá enfrentado Israel a Amalek, no se sabe, pero estaba ahí arriba orando, Señor, ten misericordia, ten piedad. Mira, Señor, nos van a avasallar y van a matar a nuestros niños que tienen futuro para ser ministros de tu palabra, que tienen futuro para ser quizá autoridades en nuestra sociedad o que ocupen quizá el sitio de sumos sacerdotes o levitas o que sean los próximos reyes de Israel. ¿Cómo oras por tus hijos? ¿Cómo oras por la iglesia? Porque normalmente, yo con mis hijos, las iglesias también son tus hijos, porque la Biblia dice que las ancianas se han convertido en madres de los más jóvenes. Y los ancianos se han convertido en padres de los más jóvenes. Y los jóvenes se han convertido en hijos de esos ancianos dentro de la iglesia. ¿Cómo oras, hermanos? Normalmente oramos por nuestros hijos, que nuestros hijos, Señor, bendícele, que vaya a la mejor universidad. Y acá el joven de la iglesia, que él, como sea que se defienda, pero es por mi hijo. Moisés no está pensando solamente en su esposa, en su hijo. Está pensando en el pueblo, porque el pueblo de Dios tiene futuro, porque es columna y baluarte de la verdad en esta sociedad. ¿A su nombre? La victoria en la batalla, hermanos, dependía de la oración. No solamente de la espada, de la oración. Tus hijos pueden ser, hermanos, perfectos, tener un doctorado, un PhD y hablar 5 o 10 idiomas. Pero si tú no oras con todo y eso, puedes ser afectado por el enemigo y por el pecado. Si tú no oras, su PhD de su hijo no lo va a proteger de la tentación, ni del pecado, ni del maligno. La oración es importante. La oración que hizo la iglesia a favor de Pedro en la cárcel, ¿qué pasó? Rompió el Señor las cadenas y liberó ¿a quién? A Pedro.
Hermanos, la oración no es cualquier cosa, hermanos. Porque usted dice, no, ya eduqué a mis hijos que ellos se defiendan. Sí, pues se pueden defender, pueden ganar mucho dinero, pueden escalar en la sociedad. Pero ellos igual están acechados por el pecado, por la tentación. Y solamente Dios, hermanos, puede ayudarnos con la oración a que nuestros hijos, la sociedad, la iglesia puede ser librado ¿de quién? Del mal. Dice que cuando Moisés oraba, Israel, ¿qué cosa? Prevalecía, se hacía fuerte, vigoroso, avanzaba con paso firme. Eso es lo que hace la oración, hermanos. El ejemplo es la abuela de Timoteo y su madre de Timoteo. Oraron por este joven, muy niño le educaron y seguramente estuvieron orando, Señor, utiliza a este niño, utiliza a mi nieto, utiliza a mi hijo, y fue creciendo y se estableció en la palabra, fue firme en la palabra, que ni la sociedad de ese tiempo cambió su manera de pensar de Timoteo. Se convirtió Timoteo en el pastor de la iglesia en Éfeso, una ciudad involucrada en la idolatría, hermanos, y en la prostitución. Ahí Timoteo fue el pastor principal de esa iglesia. Porque la oración tiene efecto. Nosotros encargamos, ¿no? Hermanos, oren por mi hijo y todo. Y usted, viendo TikTok, viendo película, no puede. Su tarea es orar por sus hijos. Su tarea es orar por la iglesia. Su tarea es orar por los jóvenes de la iglesia, por las señoritas de la iglesia. Que tengan matrimonios sólidos. Hermanos, que no se casen con cualquier individuo que les engaña en esta sociedad, sino que se casen con hombres probos, temerosos de Dios. Normalmente la gente ora, ay, Señor, que le toque un buen hombre, que si tiene plata, bien. Pero si no es temeroso de Dios, si no son hombres de Dios o mujeres de Dios, la mujer necia no edifica la casa. Con sus manos la destruye. Y el hombre necio dice que no hay Dios en su corazón. ¿Cómo puede entonces edificar la familia o la sociedad? Y entonces aquí Moisés está orando para que el pueblo prevaleciera. Cuando se disminuía en su oración y quizá estaba cansado y agotado Moisés en su oración, ¿qué pasaba? Prevalecía Amalek. Y así estaba. Como que más o menos en la vida de Moisés, en esa cumbre ahí arriba, orando parado y con las manos arriba, no sé si usted tenga una hora, practique por lo menos una hora con sus manos arriba, así. Orando por sus hijos. Se le va a cansar, hermano. Se va a debilitar. Si arrodillado se duerme. Imagínese, arrodillado se duerme. Y si se sienta, también se duerme. Imagínese estar así orando arriba. Se le va a cansar los músculos. Ya no va a haber fuerza en las manos, como que se nos va a bajar. Pero estaba orando. Estaba en las manos de Moisés. De alguna manera estaba la vida para Israel o la muerte para Israel. En tus manos está la vida de tu familia y de tus hijos. Tú, varón, en tus manos está. No desperdicies el tiempo. De verdad. Y si tú eres una madre virtuosa, no desperdicies su tiempo en vanidades. Levanta las manos a Dios. Ora por tu familia, ora por tus hijos. Hermanos, no solamente implica tener hijos morales. Ninguna persona moralista se va a ir al cielo, a menos que Dios toque su vida y se arrepienta también. Hay un desafío, hermanos. Tú también eres joven, también extiende tus manos a Dios. ¿Qué tipo de familia tú vas a querer tener? ¿Qué tipo de familia estás pensando tener? Y entonces hay un desafío, estimados hermanos, para la iglesia. Israel dependía de la oración de Moisés. Recuerde que las batallas, según la Biblia, dice que no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Así que con el espíritu del Señor, hermanos, usted y yo podemos pelear
para poder fortalecer nuestra vida de oración, para poder prevalecer contra el enemigo, para que cuando usted ahí quiera desmayar, también Dios ponga, hermano, gente temerosa para que le ayude. Aquí había gente temerosa, no gente que iba a traicionar a Moisés, sino gente temerosa. Mire aquí el versículo 12, dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, no para apedrear a Moisés, porque normalmente queremos apedrear al líder acá. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Dios ayuda? Sí, Dios ayuda. Pero Dios va a traer ayuda a través de cada uno de nosotros. Por eso es que no estamos para dañarnos, estamos para ayudarnos, para sostenernos y para fortalecernos, hermanos. En las pruebas o en las luchas, Pablo diría, sufran con los que sufran, lloren con los que lloran, gócense con los que se gozan también. Aquí, hermanos, el trabajo de orar fue agotador para Moisés. Moisés estaba cansado, estaba totalmente agotado y sus fuerzas se les estaban acabando, sus manos se estaban debilitando, hermanos. Pero aquí Dios puso equipos de hombres santos, temerosos de Dios, para que ayudaran a Moisés a interceder, hermanos. Amén. La intercesión y la oración no es del escuadrón de oración, no es del ministerio de oración, no es del pastor o del líder, es de toda la iglesia. Una iglesia que ora, entonces va a hacer que Dios obre y mueva su mano, hermanos. Sí. El ministerio de alabanza, como todos los ministerios, dependen de la oración. Porque no implica hacer saltar a la gente, implica que usted le ministre con la alabanza. Que salten por eso es otra cosa de Dios. Nadie aquí tiene la intención de que cada vez que llamemos acá la gente se caiga, hermanos. Eso no es mi intención. Si Dios les hace caer es asunto de Dios. Pero aquí usted tiene que ver que la oración es importante. Aquí Moisés estaba bastante fatigado, cansado, y Dios le puso aquí un equipo de valientes, según algunos teólogos, pero entiendo que debe ser así, porque Jesús es llamado la roca. Amén. Y si Pablo está diciendo que todas las cosas en el Antiguo Testamento nos enseñan también a nosotros, Moisés descansó entonces aquí en Cristo. Cristo es la roca para nosotros. La piedra angular que los demás desecharon, dice la Escritura, ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la roca para usted y para mí, a donde nosotros podamos descansar cuando estamos fatigados o cansados. Vengan a mí los que están cansados y fatigados, que yo os haré descansar. Pero solamente Dios, por eso digo, Dios es soberano. Él nos hace descansar, pero también invita a otros para que también sea el complemento del descanso y la fortaleza para su vida. Y ahí estaba ¿quién? Hur. ¿Y quién más? Aarón. Acompañaron, hermanos. Qué precioso trabajo en equipo. ¿Cuántos estamos dispuestos a que nos puedan ayudar? Hay poquitos. Porque a veces somos autosuficientes nosotros, ¿verdad? Yo lo hago, yo lo sé, yo lo pongo, no hay problema. Yo soy. ¿Verdad? Sí. Y te quiero ayudar. No, yo lo hago porque tú no lo sabes hacer como yo. No, pero no hay problema, yo tengo. ¿Te puedo ayudar? No, ¿para qué? Moisés no dijo eso, siendo el líder, hablando cara a cara, ¿con quién? Con Dios, recibiendo las tablas escritas por la mano, él no se negó a la ayuda. Él no se negó a la ayuda. Dijo, está bien, acomódennos. No dice más el texto, pero seguramente tuvieron que acomodar a Moisés. No lo bajes, no bajes tus manos hasta que nosotros movamos esta piedra y te sientes ahí, no lo bajes. Y Moisés, ¿qué habrá dicho? Ya, pues púrate porque ya tengo 110 años. ¿Ah? Estaba viejo también. Y se sienta y ellos toman sus brazos y lo mantienen en alto. Yo necesito tus brazos como apoyo. Tú necesitas los míos también.
Y todos necesitamos, hermanos, de todos. Dile al compañero, al hermano que está ahí, yo necesito de tus brazos, de tu apoyo. Necesitamos de todos. Amén. La oración, los hombres instrumentos de Dios, valientes y obedientes, dirigidos por Dios. Por un lado arriba y por el otro lado abajo. ¿Quiénes estaban combatiendo abajo? Josué y los demás varones. Obedientes, porque sabía que había un grupo que le respaldaba en oración. Había un grupo que no iba a prevalecer, hermano, no iba a ser derrotado, iba a prevalecer en la oración. Y eso debe ser para nosotros importante, hermano. La batalla se ganó no solamente con la fuerza, se ganó con la oración, con la intervención de Dios, hermanos. Unos peleando y otros orando. Unos evangelizando y otros orando, hermanos. Cada vez que evangelicemos, cada vez que por lo menos haya un programa de evangelización, no seamos indiferentes, hermanos. Que los jóvenes lo hagan porque ya yo trabajé muchos años en la iglesia, ya todas las columnas yo le he puesto. No. Venga, acompañe. Si usted no puede correr, caminar, esté intercediendo, esté orando. Y que eso es importante, hermanos. La obediencia. Josué deshizo a Amalek, dice ahí el versículo 13. Y Josué, mientras arriba se libraba una batalla, sí, una batalla de lucha espiritual, porque Moisés estaba cansado. Abajo, ¿qué cosa había? Pelea. No se nos dice cuántos muertos hubo, se nos dice que hubo una victoria. Si Dios protegió la vida de estos hombres, dice aquí, y Josué deshizo a Amalek, a su pueblo a filo de espada. ¿No eran Josué más otros hombres que iban a ir a pelear? ¿Y por qué acá dice Josué? El líder, ¿no? Hermanos, por eso que la importancia de ser servidor, de líder. Aquí Moisés le dijo a Josué, busca varones y sal a pelear. Y alguien dirá, ¿ves cómo nosotros peleamos? Nadie le dijo eso a Josué. Nosotros peleamos y matamos aquí, casi nos matan por tu culpa y tú te llevas la gloria, Josué. Bueno, no eran peruanos, gracias a Dios. Pero normalmente eso nosotros hacemos. No, a ti te lleva la gloria, nosotros que nos hemos sacrificado acá te lleva, no. Cuando hay temor de Dios, todo mundo sabe su función. Cuando hay temor de Dios, sabemos, hermanos, también honrar a quienes están al frente. Cuando tú no tienes temor de Dios, entonces vas a actuar como los hijos de Coré, si no me equivoco, que se rebelaron contra Moisés y no quisieron su liderazgo. Y aquí dice que Josué, como que si fuese solito. ¿Se acuerdan ustedes que cuando David es coronado, creo que por segunda vez en Hebrón, y vienen sus generales y le dicen, todos estamos con el mismo espíritu, tú vas a ser nuestro rey? Así le dicen. Aquí el texto pone esto. ¿Con qué propósito lo pone? Para que usted y yo sepamos, hermanos, todos nosotros aquí, que el que va adelante está a cargo de todo. Y aquí estaba Josué. Yo entiendo que Josué estaba preocupado si se perdía una vida. Porque usted y yo no trabajamos con cosas. Nadie trabaja con cosas. Todos aquí trabajamos con vidas. Y las vidas no se pueden perder. Las tenemos que rescatar. Las tenemos que afirmar. Las tenemos que poner en la dirección de Dios también. Y quién sabe, era un principio para José, para que le digan en el capítulo 1, si el Señor está contigo como estuvo con Moisés, te seguiremos, no te diremos nada. Y así fue, hermanos. Qué importante que aquí dice la palabra que Josué redujo a todos, hermanos, los amalecitas. Cuarto, para ir terminando, Nisi, Jehová es mi bandera, porque su palabra es verdad.
Su palabra es verdad. Y su palabra es verdad porque el Señor lo escribe. Dice, pongan esto por escrito, versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Escribe de que Dios está contigo. Escribe de que a través de la oración hay victoria. Escribe que la obediencia es importante. Escríbelo para que todos sepan. Y nosotros hoy lo sabemos. No hay ninguna batalla que genere victoria si no hay oración y obediencia. Y aquí le ordenó que haya un libro. Y nosotros aquí, hermanos, tenemos este libro. ¿Con qué propósito tenemos para recordar la victoria y la intervención de Dios? Y que Dios usa a personas temerosas para su propósito. Amén. El versículo 14 dice eso. Versículo 14 dice, y el enemigo no prevalecerá. Dios se va a encargar, va a raer de memoria a Amalec debajo del cielo, ¿no? Dice, la palabra raer significa eliminar, borrar de memoria, hacer que sea olvidado, destruir por completo. Eso fue lo que Dios le prometió, gracias hermana, a Josué y al pueblo también. Finalmente, el que se iba a encargar de la pelea, ¿quién era? Dios. Hermanos, deje que Dios se encargue de sus problemas. De verdad, Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés. ¿Por qué Moisés siempre tiene que darnos órdenes? Él siempre habla con Dios. Nosotros también queremos hablar con Dios, pues se rebelaron. Ya, Moisés, fuera de acá. Y ahora, Señor, háblanos tú. Dice ahí, Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, ¿no dijo? ¿Quién se cargó del problema? Dios. Tranquilo, Moisés. Lepra le salió ¿a quién? A María y Aarón. Asustado. Nosotros queremos batallar, ¿no? Con alguien. Pero no hagas esto. Igual que David con Saúl, ¿verdad? Sus soldados le incitaron más de una vez a David. Míralo, tienes al rey. Acábalo, le doy de una y se muere. Solamente David corta y se turbó su corazón. Tuvo temor por haber cortado ese pedazo de tela. Se turbó. Dijo, no, que Dios me libre de yo matar al rey que ha sido puesto por Dios. Que Dios se encargue de hacerlo. Y Dios fue quien se encargó de hacerlo. Tus batallas, por eso, hermanos, no están en la carne. Tus batallas son espirituales, hermanos. Tengo un corazón sosegado para que sirvas a Dios. Tengo un corazón reposado para que sirvas a Dios. Nadie aquí es tu competencia, hermanos. Nadie aquí es tu competencia. Todos somos aquí, hermanos, trabajadores, servidores, como Pablo le diría a los corintios, somos administradores de la gracia de Dios. Para que tú, si sembraste gloria a Dios, yo regaré, lo haré de la mejor manera, porque se entiende que tú sembraste bien, entonces yo también voy a regar de la mejor manera. Pero recuerda que el crecimiento lo va a dar Dios con nuestro propio trabajo que hacemos. Y acá dice Dios, tú has peleado. Mire que aparentemente dice que acabó a filo de espada con Amalec, pero dice no, hay todavía, yo me voy a encargar del resto. Hermanos, Dios pelea por nosotros. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Por último, ni si Jehová es mi bandera, porque Él es mi victoria. Amén. Y si Él es mi victoria en mi vida, Él merece adoración. ¿Cómo usted adora a Dios? ¿Con himnos? ¿Con 3 himnos? ¿Con 2 alabanzas? Una adoración. ¿Cómo usted adora a Dios? La adoración, hermanos, como ayer estaba diciendo el hermano Jeffrey, creo es, ¿no? Jeffrey, ¿no? Bueno, decía que la adoración no era un cántico con instrumentalización, y es verdad. La adoración, hermanos, es el impulso de nuestro corazón que Dios obra para, en obediencia, adorarle al Señor. Y el versículo 15 dice lo siguiente: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre
Jehová Nisi. Moisés levantó un altar, hermanos, de adoración, para darle la gloria a Dios, para atribuirle la victoria a Dios, para atribuirle a Él toda la gloria y toda la honra, hermanos. No fue la victoria de Moisés, fue la victoria de Dios, hermanos. Por más que Dios te pueda usar, por más inteligente que seas, por más capaz que tú seas, finalmente Dios es quien tiene que ser honrado. Y aquí Moisés honra a Dios. No es mi vara, no son mis dones, no son mis títulos. Esta vara no es mía, es la vara de Dios. Y Moisés termina, si comenzó diciendo es la vara de Dios, Señor, también te voy a honrar. Porque aunque yo estuve levantando mis manos y orando ahí, Señor, la victoria tú la diste. Y eso nosotros tenemos que entender. ¿Y vamos a luchar con nuestro carácter? Sí, vamos a luchar con nuestro carácter. Porque nuestro carácter es fuerte, hermanos. Y por eso que Moisés adora a Dios, exalta a Dios y le dice, Señor, tú eres mi estandarte. Tú eres mi victoria. Tú eres mi triunfo. Tú eres mi exaltación. A ti te voy a adorar. Gloria a Dios, aleluya. El término Nisi describe una bandera, un estandarte, un gallardete, y servía como señal para el pueblo a fin de ajustarse para la guerra. Hermanos, esto representaba la victoria ¿de qué? De Dios. Amén. Mire que Dios, hermanos, es todopoderoso y se juntó, vamos a decirlo así, con Moisés, ¿no? La batería no sonará bonito si Dios dice, no, bueno, yo soy como todopoderoso, voy a hacer que suene. Puede hacerlo, pero se utiliza de una persona para que pueda tocar, ¿verdad? Esto es utilizado por un hermano para que pueda tocar. Dios utiliza personas. Porque si no tuvieran personas y hermanos acá ministrando, Dios utiliza personas. Y debes sentirte honrado que Dios te utiliza. Pero para edificar, no para destruir. Y acá Moisés fue utilizado por Dios para sacar agua de la roca. Finalmente Dios lo hizo. Utilizó Dios a Moisés para orar, pero finalmente Dios le dio la victoria. Y en todos los asuntos, hermanos, Moisés honra a Dios. Finalmente el texto va terminando, que si Dios es nuestro estandarte, nuestra victoria, y debemos darle adoración, también Él va a pelear por nosotros. Versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Quién va a pelear de generación con Amalec? Dios. ¿Y tú? ¿Qué tienes que hacer? Orar, obedecer y, hermanos, servir en la obra del Señor. Amén. Porque Jehová se va a encargar. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Tú? No. ¿Quién es? Es Cristo, es Dios. Yo digo siempre esto, espero no se moleste la Dorcas, ¿no? Yo digo esto siempre, porque normalmente los misioneros dicen, no hay ni uno allá. Más bien, Dios te está esperando. A veces dicen, no, es que Dios, o sea, no hay nadie allá, ¿no? Dios está, hermano, hablando. Los cielos cuentan las obras de Dios. Y Dios sabe y tiene formas de cómo Él darse testimonio a la gente. Job, en el libro de Job, dice que Dios habla al hombre cuando éste duerme. Escuchando lo que dice la hermana Dorcas, escuchando lo que dicen los hermanos, ¿sí? Y otros misioneros, dice que Dios, hermanos, ha tocado corazones de personas sin que nadie le predique. Por un sueño, por una revelación, por algo que sucedió, Dios les habló. Y Dios hace eso. Si Dios hace eso, usando formas, hermanos, entonces la pelea, la guerra sigue siendo de Dios. Lo que te toca a ti y a mí hacer es obedecer y es orar para que Dios, hermanos,
siempre intervenga en tu vida, en la vida de la iglesia, en la vida de tu familia y en todas las áreas de la vida en la cual nosotros nos involucramos en nuestro diario vivir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Jehová es mi bandera, mi estandarte. No sé si lo es para ti, o es nuestro ego, es nuestro éxito, que está por encima de lo que Dios hace y de lo que es Dios. Señor, Nisi es mi bandera. ¿Tú cómo estás en tu familia? ¿Estás orando por tus hijos?